Jesús se encamina a su pasión. Como oveja llevada al matadero, no abría la boca, dice el profeta Isaías. El Señor permanece en silencio. Está en silencio cuando lo abofetean, cuando le ponen una corona de espinas, cuando lo desnudan y lo golpean brutalmente, cuando es sometido a un juicio injusto, cuando carga con la pesada cruz rumbo al Calvario, cuando sus sagradas manos y sus pies son atravesados por esos clavos punzantes, el Señor permanece en silencio. Escucha las burlas de los soldados romanos y de los sumos sacerdotes. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos en ti. Y las primeras palabras del Señor son una oración. Podemos preguntarnos, ¿qué estaría sintiendo el Señor? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaba haciendo durante todas esas horas de su pasión? Desde que fue apresado en el huerto de Getsemaní hasta que muere en la cruz. El Señor está orando. Permanece todo el tiempo en oración. Nos dice hoy el Evangelio que Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús decía. No es un verbo que esté en pasado perfecto, no dice Jesús dijo, sino en gerundio, es decir, Jesús iba diciendo. Podemos imaginarnos, iba repitiendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ante cada golpe, ante cada latigazo, ante cada burla, el Señor simplemente oraba: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Esto quiere decir el pontífice, el puente entre Dios y los hombres, mediador entre Dios y los hombres. Y en la cruz Jesús está ejerciendo ese sacerdocio, está orando por aquellos que lo han crucificado. Pero hoy el Señor sigue orando por nosotros. El Señor ha subido al cielo justamente como sacerdote que ha penetrado en el santuario, como aquel sacerdote, Cordero de Dios, que lleva su propia sangre como precio de nuestra redención. Y el Señor se sienta a la derecha del Padre para seguir intercediendo por nosotros. En esta hora terrible y dramática que vive la humanidad, cuando las fuerzas del mal parecen haber sido liberadas y se percibe un denso sentimiento de miedo frente a la muerte y de temor frente a la destrucción del planeta y de la humanidad, recordemos lo que dice la carta a los Hebreos. No tenemos un sacerdote capaz de... tenemos un sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él ha sufrido lo mismo que nosotros, porque ha sido probado en todo, menos en el pecado. A ese sacerdote digámosle hoy: Señor, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos cuando desacatamos las normas y ponemos en riesgo nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos, simplemente por seguir nuestros caprichos. No sabemos lo que hacemos cuando en la familia somos individualistas, somos egoístas o violentos o irascibles. No sabemos lo que hacemos cuando destruimos esta casa común que es nuestro planeta, cuando dejamos a una persona pobre
sin el salario que necesita para subsistir, cuando caemos en la peor tentación de Satanás, que es la tristeza, la mentira, el miedo, la desesperanza. Cuando queremos seguir viviendo como antes, en nuestra comodidad, en nuestra frivolidad y superficialidad, como si nada hubiera pasado. No sabemos lo que hacemos cuando seguimos pecando y seguimos crucificando al Señor de la gloria. Señor Jesús, tú que sigues sufriendo tu pasión en los miembros de tu cuerpo, en cada una de las personas que están padeciendo en nuestros hospitales, en nuestros asilos, en la soledad y el miedo de nuestros padres y nuestros abuelos, en la angustia frente al futuro de la humanidad, sigue orando por nosotros, por esta pobre humanidad, como ese primer pueblo de Israel, terca, rebelde, obstinada de corazón, que aunque ha escuchado tu palabra y aunque ha visto tantas veces tus maravillas, sin embargo, no sabe lo que hace. Quien me ha salvado del pecado y de la muerte fue el mismo Dios. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mientras meditaba este trecho del Evangelio para compartir con ustedes una breve reflexión, me ponía en el lugar de este buen ladrón. Más bien, me pongo en el lugar. Yo soy ese buen ladrón. Y los que nos están acompañando en las redes sociales, no somos todos como ese buen ladrón. Tenemos muchas alegrías, muchas cosas hermosas en nuestra vida, pero no cargamos todos también como ese buen ladrón esa cruz, los sufrimientos, enfermedades, y ahora de manera especial en este tiempo tan difícil del coronavirus, de esta pandemia, ¿no estamos cargando juntos una pesada cruz? Y ante esa experiencia que llevamos en nuestro corazón, ¿no nos surge una pregunta? ¿Qué hacer? ¿Dónde encontrar una respuesta? ¿Dónde encontrar una esperanza? Y creo que esta afirmación del buen ladrón es la clave que necesitamos para estos tiempos. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién no quiere estar en el reino del Señor? ¿Quién no quiere descubrir una respuesta en Cristo para estos momentos? La escena es casi indescriptible. Todos nosotros vamos también a estar en ese momento, que es el momento de la muerte. Y sabemos en este mundo que estamos, como muchas veces, o se niega o no se quiere ver la muerte, o se la ve de una manera muy frívola, ligera en las películas. Pero lo que estamos viviendo hoy en día, lo que la humanidad está viviendo hoy en día, es la muerte frente a frente. Nadie puede dejar de ver la muerte. Entonces, quiero plantearles dos actitudes que me parecen fundamentales y lo vemos en el buen ladrón. Primero, ¿cuánta fe tenemos en el Señor? ¿Cuánta fe tenemos en el Señor? ¿Cuánta esperanza tenemos en el Señor? Que Él es el que nos puede dar las respuestas que necesitamos, que Él es el que nos puede dar esa vida eterna que todos queremos, esa felicidad que todos queremos, que a pesar de estar en este momento de cruz y tribulación, Él es quien nos puede dar la vida eterna. Y en segundo lugar, la humildad de este buen ladrón que
por lo menos en el último segundo de su vida, se reconoció pecador, reconoció su situación de pecado, de fragilidad, y así también nosotros, si queremos alcanzar esa vida eterna que el Señor Jesús ya nos la ha dado, debemos también ser humildes ante Él, reconocernos frágiles, vulnerables. Y quiero terminar con una frase que el Señor siempre, después de la resurrección, nos dice, y que el Santo Padre, su bendición, nos la ha repetido: no tengamos miedo, no tengamos miedo, tengamos fe en el Señor. Estamos juntos en esta barca, estamos juntos en la tempestad, las olas son fuertes, el viento es huracanado, pero el Señor está junto con nosotros. Permitamos que el Señor esté despierto en nuestras vidas y pidámosle a Él que nos salve de este momento. Quitemos nuestra seguridad de las cosas que son vanas y busquemos en Jesús la vida eterna. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Hermanos, he querido compartir con ustedes esta breve reflexión sobre este momento tan importante de nuestra vida como cristianos. Las palabras del Señor en la cruz podrían asemejarse a las palabras de un moribundo en una cama de hospital que se despide de las personas que más quiere. Pero para poder entender mejor este momento del Señor Jesús, retrocedamos un poco y recordemos el pasaje de las bodas de Caná. Y pongamos atención en la palabra de esta reflexión que empieza con mujer. En aquel momento de las bodas de Caná, la Virgen María sale al encuentro de unos esposos que se acaban de casar y le pide a su hijo, el Señor Jesús, que los ayude. Aquel acto que María pide a su hijo tiene una resonancia entre la humanidad muy importante. En ese momento es como si Jesús le dijera a su madre lo siguiente: ¿sabes lo que me pides? Si yo hago lo que me pides, estaría dando el primer paso hacia la cruz, hacia el Calvario. Y es que en aquel momento Jesús dejará de ser el hijo del carpintero para mostrar su divinidad como hijo de Dios. Y tú, mujer, que es la misma palabra que utiliza Jesús desde la cruz, dejarás de ser la madre de Jesús, un sencillo carpintero, y pasarás a ser la madre de todos aquellos que yo redime en la cruz. Ahora el pasaje de las bodas de Caná tiene un sentido nuevo para nosotros. El paso que nuestro Señor Jesús da en Caná llega a su culmen en esta escena tan importante de la historia de la humanidad. El Señor crucificado, la madre, la mujer, con el apóstol a los pies de la cruz. Los padres de la Iglesia han reflexionado sobre el episodio del Génesis y del pecado original, lo que perdimos con Adán y Eva en el pecado original. Cristo mismo es ahora el nuevo Adán y María, su madre, la nueva Eva elegida. Cuando Dios Padre expulsa a Adán y a Eva del paraíso, sella con esta cita lo que sería la historia de amor más grande.
Entonces Yahvé, Dios, dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y en polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acechas su calcañar. Nuevamente aparece la palabra mujer. Ahora entendemos que la mujer es la Virgen María, la nueva Eva elegida, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y de todos nosotros. Jesús, desde la cruz, llama a su madre mujer, de la misma forma que la llamó en las bodas de Caná, y le dice al apóstol Juan, al que más quería: he ahí a tu hijo. Jesús, desde la cruz, no llama al apóstol por su nombre Juan, sino lo llama como hijo, y el Señor lo hace así porque Juan representa a toda la humanidad. Desde ese momento queda claro que María es la madre de todos nosotros, de toda la humanidad. Y nosotros, que somos esa humanidad y reconocemos a la mujer como nuestra madre. Desde el momento del nacimiento de Jesús en Belén, María cuidó de su hijo, dándole los cuidados maternales que una madre sabe dar a su hijo. Los hijos, que somos nosotros, somos testigos de los cuidados que nuestras madres nos dan. Ahora María, desde la muerte terrena de su hijo en la cruz, pasa a ser nuestra madre y cuidará a estos hijos con cuidados maternales, como cuidó ella misma al Hijo de Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse ese cuidado que María tiene con nosotros? Cuidarnos como cuidó a Dios mismo. Queridos hermanos, son tiempos difíciles. Esta Cuaresma la hemos vivido de una manera distinta. La hemos vivido en cuarentena, aislados debido a la pandemia que ha suscitado en muchos de nosotros la enfermedad, la angustia, el dolor, quizás el dolor de perder un ser querido, la incertidumbre de saber qué nos pasará. Y más que nunca necesitamos del consuelo, la alegría, la paz, el bienestar que viene de Dios. Y necesitamos el consuelo de la Madre. Necesitamos del amor de Dios y de María, nuestra Madre, que nos separamos de ese amor. Pidamos a María que nos lleve a su Hijo, que ella interceda ante el Hijo por nosotros. En nuestra familia espiritual Sodalite rezamos un lema de nuestra comunidad: por Cristo a María y por María más plenamente al Señor Jesús. Quedémonos con Jesús, que Él nos muestre a la mujer, que nos muestre a su madre y que ella con sus cuidados maternales nos enseñe a ser hijos para poder asemejarnos a su Hijo, el Señor Jesús. En estos momentos de dificultad, recémosle a la Madre esta hermosa oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que así sea. Amén. Madre buena son tus flores, mi consuelo en el dolor. Madre del crucificado, nos abrazas con tu... Desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de las 3 de la tarde clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Nunca, por lo menos para nuestra generación, resonaron con tanta fuerza estas palabras en el corazón de la humanidad y de cada uno de nosotros. Experimentamos temor, desconcierto, fragilidad, amenaza. Vemos el presente con desasosiego y el futuro con incertidumbre. Lamentamos el sufrimiento de tantos. Nos consuela la cercanía de nuestros seres queridos, sí, pero nos preocupa que ellos también puedan llegar a padecer. Y recordamos con dolor a los que ya partieron. También nos conmueve e inclusive, ojalá, nos revela constatar el desamparo de los más frágiles, de los más vulnerables, de los ancianos, de los más pobres, de los que siempre son los primeros a ser devorados por los males que se ciernen sobre el mundo, sobre la sociedad. Las escenas en los noticieros y en las redes nos horrorizan. Por todo eso, esas palabras hoy resuenan y se clavan con fuerza en lo más profundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No entendemos por qué ocurre lo que está pasando. Y esa dificultad para comprender hace aún más honda nuestra sensación de estar indefensos, abandonados. Buscamos explicaciones, no solo científicas, que para la angustia que sentimos parecen servir muy poco, sino más bien explicaciones morales, existenciales, religiosas, algo que dé sentido a todo esto. Algunos vuelcan todo su miedo y su frustración contra Dios, y con sus palabras, sus gestos, los sentimientos que dejan abrigarse en su corazón, lo increpan, lo culpan, le reclaman. Otros se preguntan si se trata de un castigo divino, pues en el origen de todos los males, lo sabemos, está el pecado y la ruptura que Él introduce en nosotros y en todo lo creado. Algo así pensaron aquellos discípulos de Jesús que al ver a un hombre ciego de nacimiento le preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Hoy también el Señor nos enseña con su respuesta: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Necesitamos un porqué. Necesitamos saber cuál es la razón y el sentido de todo esto. Necesitamos dirigir a Dios nuestro clamor, nuestro grito, nuestra angustia. Tenemos que preguntarle cuál es la obra que quiere manifestar en medio de todo esto. Pero para eso tenemos que dirigirle también nuestra mirada y nuestro corazón. Solo así podremos escuchar su respuesta. Solo así podremos descubrir en Él un amor tan grande, tan infinito y sanante, que no se guarda nada para sí, nos lo da todo y por eso le da sentido a todo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la obra de Dios que en medio de la circunstancia que vivimos se manifiesta con toda la potencia de la verdad y del amor. La cruz es por encima de todo un lugar de encuentro, donde Dios, hecho hombre, asume nuestra humanidad radicalmente, se hace pecado por nosotros, como nos dice San Pablo. Por eso ya nunca más estamos solos. No hay experiencia alguna, ni siquiera el más hondo sufrimiento, en el que Jesús no esté presente. Él está con nosotros, con los brazos abiertos siempre y de manera muy especial en el dolor
y el sufrimiento. Por eso nos dice el Espíritu a través de la carta a los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Cristo conoce hasta el más hondo de nuestros sufrimientos, lo comparte con nosotros, está ahí con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pronunciadas por Jesús, el Hijo de Dios crucificado y moribundo, nos abren al misterio de la confianza. Escuchando a Jesús pronunciar su por qué, enseñaba el gran Papa San Juan Pablo II, aprendemos que también los hombres que sufren pueden pronunciarlo, pero con esas mismas disposiciones de confianza y abandono filial de las que Jesús es maestro y modelo para nosotros. Con su amor y confianza inquebrantables en el Padre, Jesús ha destruido las barreras y ha vencido toda distancia, todo alejamiento, todo abandono. Ha hecho a Dios cercano a cada uno de nosotros para siempre, en toda circunstancia, especialmente en el dolor. En la cruz, Dios nos dice: aquí estoy contigo siempre y para siempre. En esa verdad se apoya nuestra esperanza. En ella nos vemos animados a confiar, pues como enseñaba el Papa Francisco en su memorable homilía con ocasión de la bendición extraordinaria del 27 de marzo, esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. La esperanza cristiana es solidaria. Descubrir la presencia sanante y reconciliadora de Dios en medio de nuestros sufrimientos nos mueve a la caridad. Descubrirnos hijos de un Dios que ama sin medida nos lleva a ver a nuestros semejantes con los ojos de ese amor, tierno, preocupado, providente. Tenemos que dar esperanza a los demás. Comuniquemos a todos, especialmente a los que más necesitan, que no estamos solos, no estamos abandonados a nuestras angustias y sufrimientos, que nuestra solidaridad afectiva y efectiva, a través de nuestra oración, gestos, palabras y acciones, sea un signo elocuente de que Dios está con nosotros. ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? Tengo sed. Tal vez una de las experiencias más tormentosas y agobiantes de Jesús durante su pasión fue la intensa experiencia que pasó de sed. Durante todo el recorrido, recordemos, Él se cayó, Él sufrió, lo azotaron, Él derramó mucha sangre, y todo esto va sumando en el cuerpo del Señor la experiencia de una sed intensa. Incluso el volver a levantarse luego de las caídas debió haber suscitado en el Señor una experiencia de profunda sed.
La sed es una experiencia muy humana. ¿Quién de nosotros, luego de una actividad física, luego de una experiencia exigente de día, no se dice a sí mismo, tengo sed? La experiencia de la sed es una experiencia que todos hemos tenido en distintas circunstancias de nuestra vida. Pero también si nos adentramos un poco más en nosotros mismos, vamos a reconocer una sed más profunda. Yo te pregunto, ¿qué sed dirige tu vida? ¿Qué es lo que quieres de manera imperiosa? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Con qué sacias esa sed de felicidad, esa sed de justicia, esa sed de Dios? Como nos dice el Salmo 42, como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma, así mi ser, anhela a Dios. Tenemos una profunda sed de Dios y muchas veces no la sabemos saciar con el verdadero manantial que brota del costado del crucificado. A veces tratamos de saciar esa sed con sucedáneos, con aguas que nos dan incluso más sed. Creo que esta Semana Santa, este Viernes Santo, podemos preguntarnos, ¿qué sed gobierna mi vida? Yendo más al fondo en nuestra reflexión, volvamos a Jesús y sus palabras, tengo sed. ¿No es acaso, además de ser una afirmación de una sed física, algo más profundo? ¿No habla también de otra sed? Y de hecho a Jesús lo mueve una sed de otro tipo, la sed por las almas, la sed por la salvación de los hombres, la sed por ti y por mí. Recordemos brevemente el pasaje de la Samaritana. Jesús, con la intención de refrescarse luego de un ajetreado día, va a tomar agua al pozo de Jacob y se encuentra con una samaritana. Jesús le dice, dame de beber. La samaritana, extrañada por la naturalidad con que Jesús se dirige a ella, ya que los samaritanos y los judíos son enemigos, le dice, ¿acaso tú que eres judío me pides a mí de beber? Y a lo largo de todo este diálogo tan hermoso que todos recordamos, Jesús de manera pedagógica va explicando a la samaritana que Él es el Mesías y que Él es el que tiene el agua que da vida eterna. Él es la verdadera agua que sacia el corazón del hombre, que sacia tu sed. Así también como la samaritana, Jesús nos pide en la cruz que le demos de beber, a ti y a mí. ¿Estás dispuesto a saciar la sed que Jesús tiene de ti? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora pregúntate, ¿qué tipo de agua le vas a dar hoy a Jesús? ¿Qué tipo de agua eres tú? ¿Eres agua limpia y cristalina? ¿Agua bien dispuesta a saciar la sed de nuestro Señor? ¿O eres acaso hiel amarga que enciende los dolores de nuestro Señor, como decía el Salmo 69? Hoy el Señor quiere tu conversión. Quiere que vayas purificando tu corazón, que lo laves de todas esas inmundicias e idolatrías. Él te ha de purificar y Él espera que seas agua limpia, capaz de saciar su sed. Recuerda beber de la fuente de agua limpia que es Jesús, el agua viva. Y recuerda que un corazón quebrantado y humillado nunca es despreciado por el Señor. Mi alma tiene sed de ti como tierra reseca, agostada sin agua, dice el Salmo 63. Que podamos volver hoy a Dios y volver a tener la experiencia angustiante de querer beber a Cristo.
ser saciados del agua que brota de la cruz de su santísimo costado. Él nos promete el agua viva porque Él es el agua viva. Si alguno tiene sed, dice el Señor, que venga a mí y beberá el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Que así sea. Vinagre le dieron y dulce miraba, desprecio mostraban y amor devolvía. Sus ropas jugaban, la vida les daba, inerte pendía y ya nada lo ataba. Todo está cumplido. Estas palabras del Señor tienen gran fuerza. Solo somos capaces de entenderla mirando todo el contexto en el cual escuchamos de la boca de Jesús la palabra eterna del Padre. Debemos acercarnos con mucha reverencia, humildad y piedad. Jesús pronuncia todo está cumplido desde lo alto de la cruz, desde un madero. Los ojos del Señor han contemplado toda la historia de salvación de Dios hacia el hombre, en cuyo centro está Él mismo, el Hijo eterno de Dios. Jesús vio el madero del árbol del Edén. Jesús vio la madera con la cual Noé construyó el arca. Jesús vio la madera que cargó Isaac para el sacrificio de Abraham. Jesús vio la madera llameante con Moisés en la zarza ardiente. También lo vio abrir el mar rojo, alzando el madero del bastón. Es en esta historia de salvación, en nuestra historia de salvación, a través de la narración inspirada por el Espíritu Santo a San Juan Evangelista, que escuchamos Jesús decir en el madero, todo está cumplido. En efecto, el verbo cumplir y sus conjugados aparecen más de 20 veces en los Evangelios. Todo lo que Jesús quiso con el Padre y el Espíritu Santo es ahora llevado a cabo. Ya no es necesario esperar a hacer otra alianza. Jesús es nuestra eterna alianza con Dios. Una vez dijo Benedicto XVI, Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras, obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y su resurrección gloriosa, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a la plenitud toda la revelación. Y podemos agregar aquí también, Jesús lleva a la plenitud la reconciliación y la salvación. Ahora, nuestra salvación está consumada. Jesús ha cumplido todas las profecías. Nuestra reconciliación es realizada desde el trono de la cruz, desde el trono del madero. Nuestra salvación es realizada con Dios, en Dios y para Dios, cuya forma de actuar es el amor. Por esto, San Juan nos dice en el inicio de su relato de la pasión, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Todo se ha cumplido en la radicalidad del amor. Jesús nos enseña el amor justamente en el momento más crucial de su vida. Aquí podríamos hacer la pregunta, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué características específicas encuentro en el amor de Jesús? Cuando sus discípulos le preguntaron sobre el modelo de la oración a Jesús, Él les enseñó, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración, antes de las tinieblas de la pasión, Jesús dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. En esta oración, el Señor nos presenta su mundo interior, nos presenta sus sentimientos y sus deseos más profundos, su corazón. Con sus palabras, Él nos enseña lo que realiza en la cruz y nos permite contemplar en sus acciones su mayor deseo y que su alimento es realizar la obra de su Padre. Al comienzo del Evangelio, según San Marcos, Jesús dice que ha llegado la plenitud de los tiempos, el momento culminante de la historia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva.
Quizás este pasaje nos ayude a entender lo que nos decía el Papa Francisco hace poco en la bendición Urbe et Orbi, cuando exclamaba a Dios: no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Nos encontramos entonces aquí con una verdad muy silenciosa e importante a la vez. El Señor ya nos ha salvado. Ya todo es cumplido. No somos enemigos, sino hijos. No somos extranjeros, sino co-ciudadanos. Ahora somos llamados a participar, a acoger y vivir la plenitud del sacrificio reconciliador de Cristo. Que así sea. Con ardor y con la frente en alto, y proclamo la grandeza del Señor. Le canto con amor, porque por mí murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última palabra de Jesús en la cruz, las palabras con las que termina su vida. Y en medio de lo dramático de esa entrega, recordamos el momento en donde Él le enseña a sus discípulos, a los apóstoles, a rezar con la oración del Padre Nuestro, sobre todo por la palabra Padre. Es importante recordar que nadie antes de Jesucristo había llamado a Dios de esa manera. Para la religión, para la cultura de esa época, llamar a Dios Padre era un escándalo inadmisible, porque representaba una intimidad, una familiaridad con Dios que era intolerable, porque Dios era demasiado grande, Dios era completamente otro, diferente al mundo. Y llamarlo Padre significaba de alguna manera querer poseerlo. Sin embargo, Jesús lo hace, y no solamente de manera formal, sino que, como sabemos, Él utiliza la palabra Abba, que es un diminutivo. Era la manera como los niños llamaban a sus padres. Entonces Jesús, pues, a Dios le dice en realidad papá o papi, o si preferimos, papito. Descubre pues Jesús que Dios puede ser íntimo, no solamente familiar, sino inmensamente cercano. No un padre de cualquier manera, sino el padre que Él mismo describió en la parábola del hijo pródigo. Un padre misericordioso, bueno, que siempre aguarda con paciencia a sus hijos, que los ama entrañablemente, que nunca deja de esperar lo mejor de ellos. Y si para Jesús Dios es este Padre, entonces no es sino lógico que sus últimas palabras sean para entregarse a Él. En tus manos encomiendo mi espíritu. Una confianza inigualable, una dependencia que, lejos de ser una tiranía que oprima la libertad, se convierte más bien en una mayor libertad. Porque si dependemos de Dios, que es un Padre misericordioso y bueno, entonces la vida se resuelve de la mejor manera. Qué lección inmensa para nosotros, sobre todo en estos tiempos de crisis y de prueba. Tenemos que aprender de Jesús no solamente a llamar a Dios Padre y aproximarnos a Él buscando tener esa intimidad que tenía Él, sino mucho más a confiar en Él, a ponernos en sus manos. Y como lo decía, no solamente de manera formal,
no se trata simplemente de una declaración de intenciones, sino que en verdad, en lo cotidiano, en lo minúsculo, incluso en lo doméstico, aprendamos siempre a depender de Dios, a ponernos en sus manos, para que también al final de nuestra vida nos acerquemos sin temor, incluso de repente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no haya ya miedo, porque es Dios el que nos aguarda, este Padre amoroso, este Papá íntimo que nos ha descubierto Jesucristo. Que podamos pues aprender como el Señor a confiar en Dios y a depender siempre de Él. Que así sea. Una cruz está vacía, esperando al llamado, quien vendrá a poner